Hola, bienvenidos a su canal La Última Generación, hoy con un tema que está afectando a todos nuestros niños y jóvenes, las redes sociales y el impacto negativo que éstas tienen sobre ellos. ¿Qué significa usar bien nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo perdemos frente a nuestros dispositivos? Cada segundo que permanecemos frente a nuestros dispositivos es monitoreado y guardado por algoritmos. Cada acción que tomamos, cada clic, cada imagen y especialmente el tiempo que observamos cada imagen es almacenado. Estos algoritmos pueden reconocer cuando estás solo, cuando estás triste o deprimido. Saben qué haces por las noches, ellos saben absolutamente todo. Tienen más información de la que nunca nos imaginamos se podría tener en la historia de la humanidad. Aquí nace una pregunta: ¿qué hacen con tanta información? Estos algoritmos crean modelos o perfiles de cada usuario para predecir nuestro comportamiento, y el que tenga el mejor modelo gana. Se habla de un nuevo síndrome, Snapchat Dysmorphia. Este síndrome ha puesto en alerta a grandes autoridades médicas, pues cada día se ven más jóvenes tratando de cambiar su apariencia física para parecerse más a las fotos tomadas con los filtros de aplicaciones como Instagram. Estamos en el filo de la navaja, ya que los algoritmos usados por estas redes no distinguen entre lo bueno y lo malo, tampoco lo verdadero y lo que es mentira. Estos algoritmos, aunque son programados por personas, ellos mismos se retroalimentan y aprenden más y más de nuestro comportamiento cada día. De ahí el término Machine Learning. Y lo único que buscan es generar ventas por publicidad para las redes sociales y extender el tiempo que permanecemos frente a nuestras pantallas. Nuestros jóvenes están confundidos, realmente no saben distinguir entre la verdad y las falsas noticias. Tenemos el ejemplo de la Tierra plana. ¿Cómo se generó esto? Un algoritmo identificó que esta falsa noticia atraía gran cantidad de visitas y comentarios y lo recomendó a cientos de millones de personas. En la actualidad, mucha gente todavía cree realmente que la Tierra es plana. Un estudio de MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, demuestra que una noticia falsa en Twitter se esparce 6 veces más rápido que una noticia verdadera. Las compañías tecnológicas crearon un sistema que no reconoce la veracidad de las noticias y solo las recomienda porque generan mucho más dinero en ganancias. Crearon un sistema de negocios de desinformación por ganancias. Estadísticas muestran que a partir del año 2010 y 2011, la cantidad de jóvenes deprimidos y peor aún, la cantidad de suicidios se incrementó en un 80%. Este estudio demostró que este incremento estaba directamente relacionado con el acceso a redes sociales que tuvieron aquellos niños y jóvenes de la generación Z, es decir, aquellos que aún estaban en el colegio cuando tuvieron este acceso. ¿Cómo usaban su tiempo? Terminaban el colegio y estaban frente a sus dispositivos. Esta generación es más ansiosa, más frágil, más depresiva. ¿Cómo logran esto? Los niños o jóvenes se ven expuestos a estándares de belleza que no son reales. El problema de esto es que no hay forma de protegerlos de esta manipulación. La velocidad con que se transmiten las noticias hoy en día es increíble. Hace unos años se creía que la población no podía tener tanta información. Se decía que el que tenía la información tenía el poder. Ahora podemos tener tanta información como queramos, pero desafortunadamente no toda es real y no toda es buena. Lo que se tiene no es información, más bien una desinformación. Cada aplicación, cada red social compite por tan solo ganar una cosa, nuestra atención. Y la mejor forma de conseguir esto es sabiendo cómo funciona la mente de cada persona. Es increíble que un manojo de personas y las compañías más ricas en la historia de la humanidad tengan el poder de manipular billones de mentes. Pero mirando esto a fondo, no son las personas que ejercen este control, son los algoritmos creados para optimizar y alargar el tiempo que pasamos frente a nuestros dispositivos. Si quieres ver cómo estas compañías hacen dinero, te recomiendo el video Facebook Políticas de Privacidad, que te dejo en los comentarios. Inicialmente, estas compañías tecnológicas creaban software o hardware, pero en los últimos 10 años, estas compañías lo único que venden son sus usuarios. Básicamente, si estás en tu dispositivo y no pagas por ningún producto, entonces el producto eres tú. Quiero enseñarles un ejemplo de cómo estas grandes compañías pueden predecir o influenciar nuestro comportamiento. Lo hacen recolectando toda la información posible acerca de nosotros. Veamos Google Maps. Vas a la esquina superior izquierda, en el menú y seleccionas tu cronología. Te podrás dar cuenta, los puntos rojos son los lugares que he visitado, pero no solo eso, graba las actividades que realicé ese día, el tiempo de cada desplazamiento y el tiempo que permanecí en cada lugar. Si
si fui a un restaurante, si realicé un ejercicio, si el movimiento fue caminando o en carro, y además crea links con las fotos tomadas. De esta manera, los algoritmos pueden predecir o manipular nuestro comportamiento e influenciarnos para que permanezcamos más tiempo en sus aplicaciones o sitios web, para poder enseñarnos la publicidad. Un poco perturbador, ¿no crees? Solo hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios: las drogas ilegales y los programas o software. Esta es la cuestión, las redes sociales son una droga. Las redes sociales están matando personas y peor aún, están causando que las personas se suiciden. Si no reaccionamos, estos algoritmos crearán un caos total y la democracia será destruida, lo que terminará en guerras civiles en todos nuestros países. También te dejo el link de la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el uso de tecnología persuasiva en Internet, que se llevó a cabo el 25 de junio de 2019. Muy interesante. Bueno, como siempre, deja tus comentarios, si te gustó dale like y recuerda, si no estás suscrito al canal, hazlo ahora. No olvides darle clic a la campanita, así recibirás las notificaciones cuando suba un nuevo contenido. Si no te gustó, dale dislike, pero deja tu comentario por favor.